¿Ya lo tiene? Ok, me sigue con su vista y dice así la palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí y le invito a que cierre sus ojos conmigo. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, vamos a escudriñar tu palabra y ponemos en tus manos los siguientes minutos. Te pido que abras el entendimiento de cada uno de nosotros, para que tu palabra, Señor, sea la que traiga entendimiento y vida a nuestras vidas, Señor. Mi vida en tus manos, límpiame si fuera necesario, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse y mantenga abierta su Biblia en el pasaje que leímos. El tema de esta tarde, mis hermanos, mis hermanas, son las bendiciones de la obediencia. Una vez más, el tema es las bendiciones ¿de qué, hermanos? Si yo le hago una pregunta esta tarde en este lugar, ¿cuántos quieren las bendiciones de Dios? Todos, ¿verdad? Creo que es una respuesta obvia el querer bendiciones. Todos queremos tener las bendiciones de parte de Dios. Pero vamos a ver cómo podemos alcanzar las bendiciones y a qué se refiere. Es un tema bastante importante. Las bendiciones de la obediencia. Dios nos dejó su palabra, mis hermanos, mis hermanas, con el propósito de que cuando la obedezcamos, fuésemos bendecidos con la bendición de Dios. Pero Dios nos da la palabra para amonestarnos, para enseñarnos. Jesucristo dijo que conoceréis la verdad y la verdad nos hará, ¿qué dice, hermanos? Libres. El conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios nos lleva siempre a la libertad en todas las áreas de nuestras vidas. El propósito de Dios con su pueblo es que le obedezcamos, porque en la medida que obedecemos a Dios, es la medida en la cual vamos a alcanzar las bendiciones de Dios. Ponga atención. Por eso le pido que no se me vaya a dormir. En la medida que nosotros como pueblo de Dios obedezcamos, es la medida en la cual vamos a tener o van a llegar a nuestras vidas las bendiciones. Dios prometió, hermanos, bendiciones para su pueblo. El asunto y el secreto está que cuando obedecemos, esas bendiciones nos alcanzan. Vamos a verlos. Dice el texto, acompáñeme ahí, en Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar. Esa palabra guardar tiene una definición que significa obedecer. Obedecer. Dice para obedecer y poner por obra, ¿cuántos? Es decir, desde el mandamiento más pequeño hasta el más grande, el obedecerlo traerá bendición a nuestras vidas. Desde que te dice Dios, honra a tu padre y a tu madre, como aquel que dice no adulterarás, todos traen bendición para nosotros. Entonces, el mandamiento desde que te dice Dios, no mientas, como el que no mates, todos los mandamientos tienen bendiciones. El secreto está que cuando lo obedezcamos, vamos a comenzar a experimentar bendiciones en nuestras vidas. Dice, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, dice, te exaltará. Esa palabra exaltará, dice, te pondrá en un lugar más alto. Es lo que significa la palabra exaltar ahí, el león en el hebreo. Poner en el lugar más alto, sobre todas las naciones de la tierra. Déjeme decirle, hermanos, que el capítulo 28, que estamos leyendo de Deuteronomio, es un capítulo exclusivo, escúchelo, exclusivo a Israel, literalmente. Una vez más, todo el capítulo 28 es una promesa que Dios le da a Israel como nación, es exclusivo de Israel. Y usted dirá, bueno, ¿y entonces para qué lo leemos nosotros? Porque tiene su aplicación y su bendición espiritual a nuestras vidas. Y vamos a verlo conforme vayamos avanzando.
Estas promesas, mis hermanos, fueron específicas para Israel cuando se leen de manera literal. Algo muy importante, hermanos, que tenemos de entender: la iglesia no sustituye a Israel como nación, sino que somos injertados para que nosotros podamos ser partícipes de las promesas y de las bendiciones de nuestro Dios. En Mateo 6:31, le invito y deje su apartado en Deuteronomio, encontramos que Jesucristo toma estas bendiciones, pero les da su aplicación espiritual, y es ahí donde Dios quiere llevarnos a ese nivel. Jesucristo toma todas estas bendiciones de Deuteronomio 28 y nos enseña cómo darles el énfasis o su aplicación de manera espiritual. Porque Jesucristo dice en Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Entran las bendiciones de Deuteronomio 28. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. Dios sabe que tú tienes hoy que tener un trabajo para comer. Dios sabe que tenemos necesidades en diferentes áreas, unas en trabajo, otros en comida, en cosas diversas. Dice que tenéis necesidad de todas estas cosas, pero aquí viene la enseñanza de Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que dice. Es decir, Dios sabe que tenemos necesidades, pero Jesucristo pone un orden y pone a las necesidades en segundo plano. Pone en primer plano buscar el reino de Dios. Si tú buscas el reino de Dios, todas las demás cosas, trabajo, vestido, ropa, comida, eso vendrá como añadidura. Y vamos a ver cómo la Biblia nos enseña en esto. Voy a invitarle a que abra su Biblia. Continuamos con la palabra Filipenses 4:11. El apóstol Pablo, la epístola a los Filipenses. ¿Cuántos sabían que ninguno de los apóstoles del Nuevo Testamento tomó de manera literal el capítulo 28 de Deuteronomio? Es decir, ningún apóstol, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, tomó ese capítulo para enseñar de manera literal, sino de manera espiritual. Y vamos a ver cuál es su aplicación. Porque tenemos que entender que hay un equilibrio, hermanos. Es decir, los hijos de Dios no podemos poner primero las cosas materiales y luego las espirituales. No, primero son las espirituales y posteriormente las materiales. Dice el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, ¿qué dice, hermanos? Cualquiera que sea mi situación. Fíjese, la palabra escasez ahí significan pocas cosas materiales. Custereises, pocas cosas materiales. No lo digo porque tenga pocas cosas materiales, pues dice, hermanos, he aprendido. ¿Cuántos de los hermanos aquí que ya tienen una edad de madurez, una edad de los 50, 60 años hacia arriba, han logrado aprender a lo largo de la vida que no se va a hacer rico de un día para uno, de un día para otro uno? Han logrado aprender que en la vida hay momentos que tienen dinero y otros que no tienen dinero. Y la gente adulta ya no se preocupa tanto como los jóvenes, que se desesperan por buscar cosas materiales. Entonces la palabra enseña, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido. Entonces quiere decir, hermanos, que aprender en la vida es algo importante en la vida del cristiano. Dice, a contentarme cualquiera que sea, que dice, hermanos, mi situación. Es muy importante el saber lo que tenemos que aprender y cómo aprenderlo. Dijo Jesucristo que tenemos que aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, en Mateo 9:13. La palabra contentarme, que está allí en el versículo, hermanos, significa a estar en paz con lo que tienes en el momento. Contentarme, autarques. Estar en paz con lo que tienes y con lo que vives. Yo le pregunto a usted, ¿está contento con lo que tiene? ¿Está en paz con lo que tiene?
El que tiene carro está en paz, porque hay gente que tiene un carro y quiere otro, un modelo más reciente. Y luego quieres un carro y luego dices, pues ahora no me alcanza. Entonces la Biblia nos enseña que la palabra contentarse tiene que ver con que Dios te dé lo que tú tienes en el momento, pero que tengas paz. Esto es muy importante. Voy a pedirle que me acompañe a 2 Corintios 9:8. Entonces el apóstol Pablo dice que tenemos que que él aprendió a estar contento con lo que tenía, dependiendo la situación. Situación significa, hermanos, el momento que se está viviendo. Situación tiene que ver con la posición que tienes en el momento presente, social y económico. Cuando habla la Biblia de situación, habla de la circunstancia que estás viviendo en este momento. Segundo a los Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres su justicia, permanece para siempre. Entonces el apóstol Pablo dice que Dios es poderoso para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo lo suficiente, hermanos. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano hoy? Que busca las cosas materiales antes de buscar las espirituales, pensando que las materiales van a traernos paz y estabilidad. Entre más tienes, más te alejas de Dios. Cuando por ahí logras tener un poco de estabilidad económica, siempre lo que hace el ser humano es alejarse de Dios. Se siente autosuficiente. Entonces tiene que haber un equilibrio en las cosas de Dios. Vamos a regresar al texto de Filipenses 4:11 y retomar lo que el apóstol Pablo dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aquí el apóstol Pablo, en el versículo 12, comienza a enumerar las distintas circunstancias en las cuales se había encontrado. Pero algo muy importante que la Biblia enseña, que en cada circunstancia Pablo nunca dejó que lo que estaba viviendo perjudicara o dañara su corazón, porque es lo más importante. Ve al versículo 12. Sé vivir, ¿qué dice, hermanos? La palabra ahí, humildemente, significa pocas cosas materiales. Dice Pablo, sé vivir con pocas cosas materiales y sé tener abundancia. ¿Sabe que hay gente que cuando no tiene reniega y cuando tiene también? Porque cuando no tienes, porque no las tienes. Y cuando las tienes, ¿cómo hacerle para conservarlas o para mantenerlas? Señor, quiero un carro. No tienes el carro. Y cuando lo tienes, Señor, no me alcanza para la gasolina. Y nunca estamos contentos. Porque hemos antepuesto lo material a lo espiritual. Y Pablo dice, sé vivir con pocas cosas materiales y sé tener abundancia. ¿En cuánto? En todo. Y todo se refiere desde zapatos, calcetines, pantalones, caballos en aquel tiempo, hoy carros, casas. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Entonces quiere decir, hermanos, que es una enseñanza. ¿Cuántas veces los padres no le enseñan a los hijos que en la vida hay momentos en los cuales tendrás dinero y otros momentos en los cuales no tienes? Y tienes que enseñarles que cuando tienes hay que ahorrar y cuando no tienes no hay que renegar. Esa es responsabilidad del papá y de la mamá, enseñarles que no siempre tendrás abundancia. Habrá una semana que puedes comerte un filete o 1 kilo de bisteces. Hay semanas que no habrá más que puros frijoles. Pero ¿sabe qué? Lo más importante es que Dios esté en mi corazón. Eso es lo más importante. Entonces, la Biblia enseña que el apóstol Pablo fue enseñado.
Acompáñeme a Proverbios 15:16. Porque cuando no hay enseñanza en las cosas de Dios, luego hay problemas en la familia. Y hay problemas entre la pareja, y hay problemas entre los hijos. Proverbios 15:16 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Dice de manera parafraseada: mejor es comer poco donde hay amor que comer mucho donde hay odio. Y yo pondría esto en frase, Pastor Bello: mejor frijolitos y en paz, y no un filet miñón y que estés peleando con tu esposa y con tu esposo como perro y gato. ¿Sabe, hermanos? El mayor problema que tenemos los cristianos es que no sabemos vivir en los dos niveles. La vida tiene altos y bajos. El equilibrio es el misterio y el secreto. Dice el 17, véalo: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. O sea, la Biblia dice: es mejor la comida sencilla donde hay amor que donde hay grande abundancia y hay odio. Entonces es muy importante, esto nos enseña y resalta, hermanos, los valores espirituales son más importantes que los materiales. Es decir, Dios, o a Dios le interesa que tengamos paz, que tengamos amor, que tengamos honestidad, misericordia, sinceridad, antes que las cosas materiales. Esto nos lleva a realizar una serie de preguntas, hermanos. Y yo le hago una pregunta a usted: ¿a cuántos les gusta pasar escasez? A nadie, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta pasar momentos de enfermedad? A nadie. Si yo le pregunto a usted: ¿a cuántos les gusta vivir momentos difíciles en la vida? A nadie. Pero viene una pregunta: ¿cómo sabrás tú que Dios es un Dios proveedor si no estás en un momento de necesidad? ¿Cómo sabremos que Dios es un Dios sanador si no estamos enfermos? ¿Cómo sabremos que Dios puede ayudarnos si no estamos en problemas? Entonces, la palabra de Dios nos habla de cómo la Biblia nos enseña a tener un equilibrio en las cosas de Dios. Dice el versículo 12, vamos a regresar a Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer, ¿qué dice? Hermano, necesidad. Vea lo que dice el 13: todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? Ahora, ese todo, ¿a qué se refiere? ¿Sabe qué? A lo que está antes, a la abundancia y a la necesidad. Es decir, cuando tienes y cuando no tienes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, hermanos, siempre será un peligro tener en abundancia que no tener. Cuando no tenemos cosas materiales, buscamos a Dios por necesidad, porque no hay para dónde ir. Cuando tenemos, es el peligro más grande en el cristiano. Es cuando más se alejan de Dios, porque se sienten autosuficientes. Es un peligro tener. Vamos a regresar al texto de Deuteronomio. El versículo 1. Bueno, ya leímos el versículo 1. Deuteronomio 28. Habla la Biblia que seremos exaltados, o que exaltará a su pueblo siempre y cuando guarden la palabra. Dice el versículo 2:
Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, que dice tu Dios. Esa palabra alcanzarán tiene un significado en el hebreo, nasaj, y da la idea como cuando uno va corriendo una carrera y de repente viene alguien atrás de ti y te alcanza y te rebasa. Da la idea de eso. Entonces la Biblia dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Ahora vendrán, ¿por qué? Por la obediencia a la palabra de Dios. Es decir, tú no vas a buscar las bendiciones. Ellas van a llegar a ti como resultado de la obediencia a Dios. Y ahí hay una palabra, hermanos, que dice, si oyeres la voz de Jehová, ¿qué dice, hermanos? Tu Dios. Es decir, hay un requisito para adquirir las bendiciones de Dios. Hay un requisito para que las bendiciones de Dios te alcancen. ¿Sabe cuál es? La obediencia. El requisito primario para que te alcancen las bendiciones de Dios es la obediencia, mis hermanos. Dice Proverbios 10:22 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a nadie. Dice el versículo 2, el versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú, ¿en dónde, hermanos? En el campo. Esa palabra, hermanos, bendito, tiene un significado en el hebreo y significa feliz. Significa dichoso. Entonces dice, serás feliz en la ciudad y serás feliz en el campo. Dios va a bendecirnos. Es decir, hermano, donde quiera que tú vivas, si obedeces la palabra de Dios, vas a ser feliz. Si vives en San Bartolo, Morelos, en Santa Clara, en Atlacomulco, en Villa del Carbón, si obedeces a la palabra de Dios, serás feliz. Porque aunque vivas en una gran colonia, si eres a la palabra de Dios desobediente, no vas a ser feliz. La obediencia o las bendiciones no están en el lugar donde vivimos, sino en la obediencia a lo que Dios nos enseña. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Acompáñenme allá, hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. 6. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer. ¿Qué dice, hermanos? Es decir, Deuteronomio 28, versículo 3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Serás bendito o serás feliz porque obedeces a la palabra de Dios. Porque tú entiendes, como dice Hebreos, que tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Porque el que prometió estar con nosotros, Él nos va a guardar y va a proveer, mis hermanos. No pienses que por cambiarte de lugar vas a estar mejor. Mejor examínate, ¿estás obedeciendo a la palabra de Dios o no? Vamos a regresar al versículo de Deuteronomio 28, versículo 4. Deuteronomio 28, versículo 4. Dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. La palabra igual bendito es la importante. Significa feliz, significa dichoso. Y aquí podemos ver, hermanos, que las bendiciones literales era para Israel. Pero viene la aplicación para nosotros. Porque usted puede decir, yo no tengo bestias, yo no tengo vacas, yo no tengo ovejas. ¿Cómo lo puedo aplicar esto a mí? Sino que en el plano espiritual se refiere a lo que tienes, en el negocio que tienes. Si te dedicas a vender cacahuates o te dedicas a vender leche,
ahí serás feliz. Dice el texto entonces, bendito el fruto de tu vientre. Hay una bendición para con los hijos. Dice otra versión, Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y a sus ganados. Es decir, el resultado de la obediencia a Dios, hermanos, puede ser que Dios alcance más fácil a nuestros hijos. Por ejemplo, hay gente allá afuera que no conoce a Dios y tiene hijos. Esos hijos es más difícil que Dios los alcance que los hijos de nosotros. Porque el hijo está aquí, escuchando de Dios, y Dios puede alcanzarlo a él. Versículo 5. Bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Aquí nos habla de otra bendición. Este versículo nos habla, hermanos, de la provisión de la vida cotidiana, y que esa provisión muchas veces llega de manera milagrosa. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios que obedecemos a Dios hemos visto cómo Dios provee? De alguna manera no tenemos en la casa a veces que comer y viene alguien y nos trae algo, un taco, y ya Dios proveyó. Porque hay una bendición a Dios. ¿Sabe que el problema más grande del cristiano hoy, hermanos, es que busca las bendiciones y buscar a Dios? Y es ahí donde nos equivocamos. Dice el 6, bendito serás en tu entrar y bendito, que dice, en tu salir. Es decir, este versículo nos habla, hermanos, de la bendición que dará a aquellos que caminen en obediencia a la palabra de Dios. Dice otra versión que Dios te bendecirá cuando salgas de tu casa y te encuentres en tu trabajo. Ahí Dios te va a bendecir. Si tú eres obediente a la palabra de Dios, cuando tú vas al trabajo, Dios te va a bendecir, te va a dar gracia, va a abundar tu negocio. Pero no es por tu negocio, es por la obediencia a la palabra de Dios. Dice el versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿Qué significa eso, hermanos? De alguna manera todos, en momentos de la vida, tenemos a gente que no le caemos bien. En el trabajo, los vecinos, gente que no le caemos bien. Pero los hijos de Dios aprendimos que la venganza es de Dios y no de nosotros. Cuando obedecemos a Dios y le dejamos a Dios que Él tome control de la circunstancia, hay una bendición de Dios para nosotros. Dice Hebreos, bueno, vamos a leer Romanos 12, 19. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces hay una bendición cuando viene esa gente hacia ti que le caes mal por X o Y razón, y tú le dejas a Dios en sus manos. Él tomará en sus manos la circunstancia y dará a cada uno de ellos. Vea lo que dice Hebreos 10:30. Ahora sí, acompáñame a leer Hebreos 10:30. Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos, que dice, del Dios vivo. Es decir, cuando Deuteronomio 28, versículo 7 dice que Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, es porque tú obedeces a Dios, no tomas en tus manos la justicia, sino que la dejas a Dios. Él va a disipar a los enemigos que tienes en ese momento. Ahora, aquí el asunto, hermanos, está en la obediencia. Porque lo leemos y decimos amén. Pero cuando tenemos el problema, ¿realmente lo hacemos? Es ahí donde está la circunstancia. Dice el versículo 8 de Deuteronomio 28. Vamos a ir hasta allá. Deuteronomio 28, 8 dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Es muy importante, hermanos, entender que la bendición no está en el lugar, sino en Dios, porque la bendición proviene de Dios. Cuando Dios le dijo a Israel que entrara a la tierra prometida, usted va hoy, por ejemplo, allá a Israel, y es un desierto. Entonces, ¿cómo es que la gente tiene que comer? Porque detrás de la obediencia, mis hermanos, está la providencia de Dios. El secreto para las bendiciones está en la obediencia a nuestro Dios. Dice el versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Entonces nos habla la Biblia, hermanos, que Dios nos dará todas las bendiciones siempre y cuando haya obediencia a la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios nos manda a perdonar. Si no perdonas, no hay bendición de parte de Dios. Dios te dice 6 días trabajarás y el séptimo es para Jehová tu Dios. Si no guardas un día para Jehová tu Dios, no habrá provisión de Dios. Y tú podrás decir, pues yo lo he alcanzado. Sí, pero no con Dios. Es en tus fuerzas humanas. Entonces encontramos en todo el capítulo 28, mis hermanos, las bendiciones que vienen detrás de la obediencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender y tenemos que crecer en la palabra de Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, versículo 9. Fíjese que Dios nos dio una gran bendición. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Y viene una pregunta, ¿cómo sé yo que soy hijo de Dios? ¿O cómo soy parte del pueblo de Dios? La respuesta es porque si eres pueblo de Dios, tienes que obedecer a la palabra de Dios. En todas sus áreas. En todas las áreas. Dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora, que dice, hermanos, habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque obedecemos a Dios, alcanzamos sus bendiciones y ellas nos alcanzan a nosotros. Vamos a concluir en un texto, hermanos, que la Biblia nos enseña de lo importante que es la obediencia de Dios a sus mandamientos. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y versículo 4. Efesios 1, 3 y 4. ¿Cuántos hemos leído la historia de José en Egipto, hermanos? Hemos logrado y vemos y leemos en Génesis y encontramos a José, un joven que fue vendido por sus hermanos, pero que Dios lo prosperó en Egipto en gran manera hasta llegar a ser el segundo después del faraón, ¿cierto? Ahora viene una pregunta, ¿la bendición estaba en José o estaba en Egipto? O estaba en Dios, perdón. En Dios. Dios prosperó tanto a José porque José obedeció a lo que Dios le pedía. Si usted lee la historia de José, hermanos, va a encontrarse de que la bendición no estaba en José, sino estaba en lo que Dios le decía y él obedecía. Dice Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cómo nos bendijo, hermanos? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, las bendiciones de Dios para su pueblo van primero al plano espiritual y luego viene al plano material. Si tú buscas primero las cosas materiales antes que las espirituales, te vas a equivocar y te vas a golpear. Dijo Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán añadidas.
Si usted quiere bendición en su hogar, usted quiere bendición espiritual, paz, amor, honestidad, sinceridad, primero tiene que buscar a Dios. Y lo demás va a venir como añadidura. Si lo busca de manera contraria o invertida, hermanos, se va a golpear, se va a lastimar. Porque las bendiciones vienen después de que aprendemos a obedecer la palabra de Dios. Dice el 4, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, para Dios es más importante que tuvieras una vida santa, íntegra, a que tengas cosas materiales. Pregúntele a los ricos si tienen paz. ¿Sabe quién piensa que el rico tiene paz y que está bien con lo que tiene? Son los que no tenemos y pensamos que teniendo dinero tenemos todo solucionado. Pero si usted va con la gente que tiene, se encuentra que es la gente más miserable y la más pobre, espiritualmente hablando. Porque entre ellos no hay sinceridad, no hay amor, no hay fidelidad. Tendrán dinero, cosas materiales, pero no una paz espiritual. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta tarde. Le invito a que incline su rostro. Amantísimo Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, por darnos tu palabra. Señor, necesitamos de ti la obediencia para poder alcanzar las bendiciones. Señor, a veces equivocadamente buscamos de manera invertida las añadiduras y por eso sufrimos tanto, Señor. Te pido que nos des entendimiento para buscar, Señor, primero obedecerte y saber que lo demás alcanzará y vendrá a nuestras vidas. Te pido por tu pueblo en este lugar que nos ayudes a entender y a discernir esto, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.